¿Qué tal, amigos de Hablando con Datos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema que también me he estado preguntando mucho estos últimos meses, y es sobre las tablas que trae el nuevo ANEP de procesos de la IGBDA. Ya había tocado en otro video el tema de la tabla de ocurrencia y las diferentes opciones que tenemos. Ahora voy a hablar sobre la tabla de severidad. Espero que les sea útil. Acompáñennos. Bien, pues para este video vamos a estar checando lo que es la tabla de severidad. Y aquí en esta tabla de severidad cambió un poquito con respecto a la versión de la cuarta edición. Sigue manteniéndose obviamente la numeración del 1 al 10, donde 10 es el peor efecto. Tenemos ahora 3 columnas que están relacionadas con el impacto, que es muy parecido también a lo que tuvimos anteriormente, pero un cambio muy importante es entre la diferencia entre poner un 10 y un 9. Anteriormente el 19 era en mantener aviso o no aviso sobre la posible falla de seguridad que pudiéramos tener. Ahora no, ahora 10 directamente es cualquier falla de seguridad, no importa si avisa o no avisa, y 9 está más referido a lo que es las cuestiones de incumplimiento de regulación, ¿no? La cuestión regulatoria. Entonces ahora ya la diferencia es muy clara. Cualquier característica de seguridad pues obviamente va a caer en uno de estos dos, 9 o 10, por lo que tendría que ser muy importante que tengamos bien identificado esas características y sus efectos. Después tenemos el 8. El 8, dependiendo de cómo sean tus efectos, porque es muy importante que tus efectos estén bien evaluados para que tú puedas seleccionar de manera correcta qué columna vas a ocupar. Si tus efectos están más referidos a lo que es el usuario final, que es la recomendación principal, pues hay que ver si esa afectación tiene que ver con la función primaria, ¿verdad? La función primaria de un vehículo es el de moverse, es el de transportar. Por lo tanto, si tenemos fallas en las cuestiones de movilidad, como cuestiones de motor, de transmisión, de rueda, ¿verdad? En donde me para por completo, caería en un 8, y caería en 7 si la falla es intermitente o está degradada hacia la función. En cuanto a 7 y 8, si lo vemos ya como impacto a tu planta o a siguiente planta, pues tiene que ver más ya con qué tanto puedes parar la línea del cliente o tu propia línea, y si vas a tener que alguna de esa producción vas a tenerla que tirar, ¿no? 7 y 8 están relacionados con esa parte. 6 y 5 están relacionados, si lo vemos desde el punto de vista del cliente, el usuario final, con lo que es la pérdida de función secundaria, ¿no? Y aquí estamos hablando ya como tal del confort. Si hay alguna afectación en el confort para el usuario final, entonces caería en 6. Si la afectación al confort no es total, sino es parcial, pues caería en 5. En cuanto al impacto de tu planta y a la siguiente planta, pues aquí ya sería más bien cuando puedes empezar a retrabajar, aunque eso afectas, quizá no paras, pero pues sí tienes que hacer ciertos retrabajos, y entonces eso afecta la velocidad a la que produces, ya sea en planta de cliente o en la que te estás haciendo el análisis. Finalmente tenemos 2, 3 y 4 que están relacionados con las cuestiones ápticas, visuales, olfativas, vibraciones, ruidos, etc. Y la única diferencia entre 2, 3 y 4 es qué tan objetables son. O sea, y si el usuario final, la mayoría se diera cuenta, caería en 4, pocos se dan cuenta es 3, y muy pocos se dan cuenta sería 2. Entonces, si tus piezas tienen que ver con cuestiones cosméticas, cuestiones que pudieran generar alguna de estas sensaciones, pues caerían dentro de esa clasificación. Y si ya nos movemos al impacto a siguiente planta, tu planta, entonces tendríamos que evaluar obviamente el retrabajo como en las anteriores, pero ahora ya si ese retrabajo lo puedo hacer en la estación de trabajo a donde voy a realizar mi ensamble o estoy realizando mis siguientes operaciones afectadas. Si la inconveniente es muy ligero, pues caería en 2, entonces
sería muy poco severo realmente el impacto. La clave del buen uso de la tabla de severidad es que el análisis previo que se realizó de la función nos dé un buen resultado para conocer los efectos reales y no llevar todo hacia 7 y 8 que no tendría ningún sentido. Tenemos que ubicarnos realmente en dónde podemos tener esa afectación para que el resultado del análisis me lleve a darle prioridades de manera correcta. Okay. Mi recomendación entonces es que sean consistentes en el uso de la tabla de severidad, de preferencia si conocen el impacto del usuario final, pues mucho mejor, porque así podrán generar una mejor prioridad posteriormente cuando ya combines con ocurrencia y detección. ¿Ok? Pues muy bien, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto ha sido otra cápsula de Hablando con Ops en corto. Suscríbete a nuestro canal, compártenos en tus redes y si tienes alguna pregunta, déjanosla aquí abajito y nosotros con gusto la checaremos. Hasta la próxima.